Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Como les decía antes que llegasen la hermana, sus hijitos que este último tiempo nos acompañan. Sé que es difícil, ya vuelvo a repetir, para los jovencitos de esta edad, de entender lo que uno enseña aquí. Pero como les decía, o como dice su palabra, dice, ¿no? El oír viene la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice. ¿Sí? La misma Biblia tiene sus promesas. Instruye al niño en su camino, dice, y él no se apartará, dice, cuando sea viejo de él. ¿Sí? Un día se van a acordar, quizá en un momento, en una situación quizá difícil, dirán, de pequeño iba a una iglesia, y quizá el Señor les recuerde alguna cosa que les haya hecho escuchar, porque es el Espíritu Santo aquello que hace escuchar. Aquí están viniendo ellos a aprender absolutos. Absolutos. ¿Qué significa eso? Están viniendo a aprender lo que es verdad. ¿Sí? Lo que es la palabra de verdad, lo que es la palabra de Dios. Antes de iniciar les decía que el mundo donde vivimos realmente vive en incertidumbre, vive en relativismo, vive en engaño. Para el mundo todo es relativo. Para ellos es lo que yo pienso acerca de la palabra, de la Biblia, es relativo. ¿Sí? Para ellos. Para mí, que ya he transcurrido quizá un tiempo en aprender la palabra, estudiar la palabra, no me voy a dejar de tener esa certeza o esa seguridad de que la palabra de Dios es absoluto, es verdad, 100%, es indiscutible, no puedes discutir con aquello. ¿Sí? Las personas, la mayoría, ponen su esperanza, por ejemplo, en las religiones falsas o ideologías personales, y creen que les van a llevar todas esas enseñanzas o esas religiones o filosofías, creen que les va a llevar a la felicidad eterna. Si tú te das cuenta, muchos creen, la mayoría creo, ¿no?, de las personas creen que al morir, ¿sí?, se va a acabar su sufrimiento. Ese es el pensamiento. Quisiera morirme de una vez. Dicen, ¿has escuchado a veces a la mamá, a alguien? Ay, quisiera morirme, nomás ya cuando acabará tantos problemas, tantas situaciones. Ahora, pero si tú crees que la Biblia es verdad, su palabra es verdad, dice, el Espíritu de verdad, la que inspiró, ¿sí? Si tú crees que más bien ese es el inicio de un peor sufrimiento, porque si rechazas a Cristo, rechazas su Evangelio, ¿sí?, la ira de Dios va a estar sobre uno. Imagínate. Muchos creen entonces que pertenecer a una religión les garantiza el cielo. ¿O no? A cualquiera. Para ellos todas las avenidas o calles llegan a Roma, y la Biblia dice, no, hay un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Sí? No hay más, no hay otro camino. Muchos creen que las buenas obras van a pesar para que ellos puedan tener vida eterna. O su moralidad, su manera de vivir. Pero entendemos que la salvación no es por obras. Y es más, nadie puede decir que es justo, porque la Biblia dice, no hay justo ni aún uno, dice. ¿No es cierto? No hay. Muchos creen por eso que todo es relativo, ¿sí? Todo es relativo. Pero lo cierto es que las personas que rechazan el Evangelio, vuelvo a repetir, y están sin Dios, también se encuentran, ¿qué cosa? Sin esperanza. Hemos hablado de aquello en la primera carta de Juan. Nuestra esperanza, en cambio, de nosotros, ¿cuál es? Que un día vamos a estar en la presencia del Señor, en el cielo, ¿no? Estar con Él por la eternidad, eso es vida eterna. ¿Ya? ¿Qué es la vida eterna? Estar con el Señor por la eternidad. Y más allá de aquello implica que tenemos una naturaleza divina en nosotros. Entonces, nosotros tenemos esa certeza. Certeza significa seguridad. Seguridad. Entonces, y la Biblia está pues repleta y llena de certezas o seguridades. Eso es lo que venimos a aprender domingo tras domingo o enseñanza tras enseñanza, que la Biblia está llena de certezas, de absolutos, o sea, no hay por qué dónde discutir, ¿sí? Algunas de las certezas que hemos estudiado al transcurso de todo este tiempo que tú estás en la iglesia, ¿sí? Hemos hablado, por ejemplo, que el pecado trae consecuencias,
nos dice su palabra, ¿no es cierto? Números 32, 23, que la palabra de Dios es veraz, que la justicia produce recompensa, que solo Dios es Dios. ¿O no? Para ti Dios es Dios, punto, no hay más, que Él puede hacer todas las cosas, que no actúa con maldad, que es fiel, que castiga el pecado, que creó todo. Hemos aprendido que Cristo, hay una verdad absoluta, es que Cristo llevó nuestros pesares y nuestros dolores, ¿sí? Que Él es el Mesías, que Él es el Santo, que Él conoce todo, que fue enviado por el Padre, que tiene autoridad de perdonar pecados, que no rechazará a aquellos que acuden a Él. ¿Sí? Al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Todo lo que estoy hablando tiene sus versículos de referencia, ¿sí? Que conoce a los suyos, que regresará, que Dios obra para bien de quienes lo aman, que los pecadores no heredarán el reino de Dios, ese es un absoluto, ¿no es cierto? Que el día del Señor vendrá, que Dios ayudará y sostendrá a su pueblo, esa es una promesa, es un absoluto, Él me sostendrá. Él no me dice que mi vida va a ser color de rosas, no, Él me dice en su palabra, aunque andes en valle de sombra y de muerte, o sea, va a haber en nuestra vida situaciones difíciles. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es su absoluto? ¿Cuál es su promesa? Yo estaré contigo, dice, ¿no es cierto? Yo estaré contigo. Cuando vamos al libro que estamos hoy terminando, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es casualidad que hoy terminemos esta primera carta, desde mi punto de vista, ¿sí? Dios maneja los tiempos. Y hoy terminamos de desarrollar el capítulo 5 del versículo 13 al versículo 21. Y con eso cesamos este estudio que hemos tenido de la primera carta de Juan. ¿Sí? Y habíamos quedado en el versículo 12, donde el argumento formal de la carta finalizó, en este versículo 22. Fíjate que en el versículo 12 del anterior domingo. Este es el fin del argumento formal de la carta que finalizó. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Ese es el argumento final. ¿Qué sigue del versículo 13 al versículo 21? Es el epílogo de esta carta. Vale decir que Juan va a hacer como un resumen. ¿Ya? Pongámoslos así. Es el epílogo, el final de la carta. Después de haber estudiado desde el versículo 1 del capítulo 1, ¿sí? Ya el versículo 12 da, vuelvo a repetir por tercera vez, el argumento formal de la carta. ¿Ok? Vamos a leerlo solamente del versículo 13 al versículo 21 para poder estudiar y terminar el día de hoy esta primera carta. Siempre cuando tú leas la Biblia, es un consejo que te doy, hay palabras que se repiten. ¿Te acuerdas la anterior palabra? ¿Cuál era la que se repetía? Testimonio, ¿no es cierto? Ahora tú vas a en tu mente contar, si quieres, ¿sí? La palabra o el verbo saber, conocer, sepáis, ¿sí? Conocéis, esas palabras de saber, ¿ya? Si tú ves y vas a leer una y otra vez en esta carta, 39 veces, ¿sí? Dice, sabéis o conoceréis. En estos los versículos del 13 al 21 hay 7 veces, de las que he contado yo, en las cuales se dice esta palabra o se menciona esta palabra. Fíjate, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, ¿sí? Para que sepáis, para que sepas, ¿sí? Para que conozcas, aquí está hablando de conocer, de saber, ¿sí? Para que sepáis que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza, versículo 14, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si, ¿qué dice? Por favor ayúdenme porque a mí me gusta que tú me ayudes. Y si sabemos, segundo, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿qué sigue? Sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho.
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos, dice el versículo 28, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 19, ¿qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero, versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Te has dado cuenta que esa palabra sabemos está siempre metido en los versículos que vamos a estudiar el día de hoy? Sí, entonces Juan está llegando al epílogo de su carta. Del versículo 13 al versículo 21, Juan está llegando al final de la carta, ¿sí? Y está haciendo como un resumen, podríamos decirlo así, de todo lo que ya sabemos. ¿Por qué digo ya sabemos? Porque tú has estado aquí, la mayoría de ustedes ha estado todos estos, ¿cuántos meses nos está llevando a estudiar esta carta? Bastante, ¿no es cierto? Vaya, una carta que en ese tiempo podía ser leída en no más de 20 minutos, a nosotros nos cuesta a veces estudiar esta carta conforme al contexto, porque el contexto se saca del mismo contenido, ¿sí? Y de algunas informaciones obviamente históricas, y tratamos de nosotros entender qué es lo que el autor original estaba diciendo a los oyentes originales, ¿sí? Que estaban escuchando, y cuál era el contexto, ¿no es cierto? ¿Cuál era el contexto? Y el contexto mayor es que había falsos maestros que estaban enseñando un otro evangelio, una otra doctrina, ¿no es cierto? Estaban enseñando, ¿sí? Erradas, y más aún se está enfrentando una situación en la iglesia en la cual muchos se fueron de la iglesia, ¿sí? Oyeron a esos falsos maestros, su doctrina, su enseñanza, y se fueron. Y Juan tiene que, y obviamente, vuelvo a repetir, en la iglesia hay un caos, imagínate, ¿no? De ser 100, llegan ni la mitad y muchos se fueron. Y Juan y los otros están ahí quizá preguntándose qué pasó, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? O sea, miren ese pastor que tenían delante de la congregación, miren ese pastor que había ahí, era un mismísimo apóstol de Jesucristo. Uno que vio, dice, él mismo dice, no, yo vi, lo oí, yo lo escuché, yo estaba con él me enseñó, dice, imagínate. Y muchos se fueron, ¿sí? Se fueron, se salieron, ¿sí? Y no dijeron, ya no quiero saber más del cristianismo, ya no soy hermano. No, ellos deberían ser, sigue cristianos. Ellos dicen, por eso dicen, siguen, creen que son hermanos, creen que son cristianos. Y Juan tiene que poner ahí como una confianza en los que se quedaron. Y Juan les dijo, bueno, es que cambiaron porque es que se fueron lejos o se fueron aquí o... No, Juan les dice, si hubieran sido de nosotros, hubieran estado con nosotros, ¿sí? Pero se fueron, o sea, ellos no son de nosotros, así que ustedes, estoy parafraseando obviamente, ¿sí? Ustedes reciban, ¿sí? El conocimiento para saber si realmente ustedes son verdaderos creyentes o tienen vida eterna. ¿Sí? Entonces Juan lo que está haciendo aquí, está escribiendo esta epístola, es para proporcionar a sus lectores una certeza de lo que Dios ha revelado concerniente a la salvación. ¿Ok? Y entonces Juan va, a través de la primera carta que hemos estudiado, ya hemos presentado varias pruebas, entre ellas doctrinales y pruebas morales, para identificar si uno es verdaderamente cristiano. Y también habíamos separado en cuanto a esa prueba que es la esperanza, porque la esperanza nuestra es muy diferente a la esperanza de aquellos que no creen en Cristo. ¿Nosotros qué esperanza tenemos? Nuestra esperanza es tener vida eterna, estar con Dios allá en la eternidad, ¿no es cierto o no? Y la esperanza en la Biblia, según Dios, es sí o sí.
Mientras nosotros tengamos esa esperanza que nos manda la Biblia, primera de Juan 3, hemos estudiado 3, debemos purificarnos a nosotros mismos, tratar de vivir en santidad todos los días que nos resta de la vida que tenemos por delante, ¿sí? Nos purificamos a nosotros mismos, o sea, hemos cambiado de dirección, no somos perfectos, aquí no habla de perfección, Juan no está hablando de perfección, porque si estuviera hablando de ser perfectos, no dijera Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero sí ha cambiado algo en nosotros. ¿Qué ha cambiado en nosotros? Nuestra dirección. O sea, hemos tomado otra dirección de vida. ¿No es cierto o no? Imagínate tú antes de venir a la iglesia. Por ejemplo, Daniela Dios, ¿qué hubiera sido si no hubiera venido a la iglesia? Su dirección cambió. ¿O no? Podía haber estado casada con otros hijos, con un marido, quizá muy buena gente, quizá no, o sea, tantas cosas se esperan, ¿no? En este mundo, o sea, o no, ¿sí? O sea, José igual está sentado aquí, quizá un momento, un día vino a la iglesia, ¿sí? ¿Y qué pasó? Tomó una nueva dirección, ¿sí? Supongo yo que no vive como vivía antes, ¿o no? Porque el que vivía antes no conocía a Cristo, era que esclavo del pecado, ¿sí? Era esclavo del pecado. Odiaba las cosas de Dios, aunque quizá no lo decía, ¿sí? Pero en un momento dado el Señor vino, se hizo conocer, ¿no es cierto? Y cambia su dirección. Pero no es perfecto. Yo te aseguro 100% que no es perfecto. Y si Él dice, sí, yo no peco, te pasas al grupo que dicen ser cristianos y dicen, no, yo no peco. Mentira. Juan dice, mentira, mentiroso eres. Y la verdad no está en vosotros. Entonces Juan hace como un resumen en esos 13 versículos. Y como es un resumen, quizá te vas a dar cuenta de cómo vamos a reconocer que sí, ya sabemos. Porque si has estado en las primeras enseñanzas, dices, sí, ya sabemos, ya has escuchado de lo que hoy vamos a hablar. Entonces Juan, ¿qué hace? Juan en este epílogo se va a enfocar en 5 aspectos acerca de las cuales los verdaderos cristianos pueden estar seguros. O sea, para que me entiendas, voy a tratar de ser lo más entendible posible. Va a dar 5 certezas, ¿sí? 5 seguridades, de las cuales nosotros ya conocemos. Yo quería ponerle aquí privilegios que Dios nos da, el título. Pero bueno, voy a seguir con los títulos que me ponen por delante, y es el título de este estudio son certezas cristianas, certezas, seguridades, verdades cristianas. Entonces Juan empieza el versículo 13, ¿sí? Luego de haber dado el argumento formal, ¿sí? Por la cual finaliza esta carta, entonces va a hablarles a los oyentes y les va a decir lo primero, o sea, ¿cuál es la seguridad? ¿Qué es lo que sabemos al estudiar esta carta? Y lo primero que sabemos es que tenemos vida eterna. Por eso dice el versículo 13. Estas cosas os he escrito. ¿Qué cosas ha escrito? Lo que hemos estudiado, ¿sí? Y lo que va a terminar también, porque en el verbo griego implica no solo lo de atrás, sino también lo de adelante. ¿Estás entendiéndome? Entonces, ¿qué sabes tú después de haber estudiado esta primera carta? Que tienes vida eterna, ¿sí? Por eso dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, versículo anterior que dice, el que tiene al Hijo, o el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es tu Salvador, tu Redentor, tu Señor, ¿sí? ¿Tienes qué cosa? Vida eterna. ¿No es cierto? Vida eterna. Entonces dice, estas cosas os escribo a vosotros, no a cualquiera, no está diciendo a todo el que me escucha. No, todos somos hijos de Dios. No, a los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. ¿Sí? Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el en el nombre del Hijo de Dios, para que
¿Cuál es el propósito? Para que sepáis, para que conozcáis, ¿sí?, que tienes vida eterna. Y hay otro propósito, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Dios encarnado. Amén. Entonces, cuando dice, al leer esta primera carta, al hacer el estudio de esta primera carta, lo primero que conozco es saber que yo tengo vida eterna. Pero ojo, lo has aprendido. Que no solo es decir, sí, soy cristiano. Sí, yo ando en luz. Sí, yo pertenezco al reino de Dios. No. Hemos estudiado a través de todo este estudio, sí, que hay evidencias, pruebas que certifican que realmente somos cristianos. ¿Sí o no? Porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, nosotros, yo sé, y eso debería gozarme personalmente, no por méritos, no porque soy pastor, soy cristiano, o no porque hago las buenas obras, o porque soy dadivoso, qué sé yo. No, yo tengo vida eterna porque alguien tomó mi lugar. ¿Sí? Tengo vida eterna porque creo que Cristo murió por mí, por mis pecados. No solo los pasados, los presentes y los futuros. Yo creo en Jesucristo como el único Dios, creo en su vida terrenal que vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos, ¿sí? Y Él quiere que cambie y transforme mi vida. Y eso me da la certeza de que tengo vida eterna, no por medios propios ni míos, sino por medio de Jesucristo. Tengo vida eterna. ¿Y qué es tener vida eterna en el sentido más básico? Es vivir para siempre con Dios en el cielo. Eso es tener vida eterna. Es conocer a Jesucristo, quien es vida eterna, así como participar de su vida. ¿Te das cuenta? Entonces, Juan escribe, ¿sí? Y lo primero que les dice es, debemos saber, sabemos que tenemos vida eterna. Al hacer este estudio, resumiendo, Juan está diciendo, estas cosas os escribo a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Amén. Qué bueno saber, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no solo es que, quiero llegar al cielo y quiero vivir para siempre con Dios en el cielo. No. Va más allá. Cuando uno estudia la palabra, va más allá. ¿Saben que nosotros tenemos, dice, la esencia divina en nosotros? Aquí adentro está el Espíritu Santo. No siento. Ya te he dicho, no lo puedes ver al Espíritu Santo, pero lo puedes sentir. Hay evidencias de que está. Cuando estudias su palabra, cuando anhelas las cosas de Dios, cuando le sirves al Señor, cuando estás obedeciendo sus mandamientos, ¿sí? En caso de que no lo hacías. Hay evidencias, hemos hablado tanto. Ahora, obviamente nosotros seguimos como encarcelados en este cuerpo, ¿sí? Que todavía no se ha manifestado aquello que se va a manifestar al final, porque al final, ¿cuál es la promesa? Y un día vamos a tener como Cristo, vamos a ser semejantes a Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado. Es difícil a veces de entender. Pero ¿qué dice Filipenses 3:21? El cual transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, está hablando de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué bueno. ¿Sabes que tienes vida eterna? Amén. Ese es un motivo, es un privilegio que Dios te da. Y ese privilegio debería hacer en ti, ¿qué cosa? Que tengas gozo, aún en medio de las situaciones. Tienes vida eterna, porque crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y Juan va a decirles también, en los versículos del 14 al 17, que sabemos que Dios contesta nuestras oraciones.
Sabemos. Ay, es que yo oro y no me contesta. No. Aquí te va a decir por qué quizá no te contesta Dios. ¿No? Así Santiago le dijo, ustedes pedís, pero piden para vuestros deleites. ¿Pero qué dice Juan en aquello? O sea, respecto a la oración contestada hacia los creyentes. Dice, y esta es la confianza. ¿Sí? Nosotros tenemos una confianza tal que podemos entrar a la presencia del Señor. Y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él. ¿Quién es Él? En su presencia, ¿no? En Cristo, ¿sí? Que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. ¿Me he saltado algo, no es cierto o no? ¿Qué me he saltado? Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces nosotros somos, para que entiendan los chiquitos, ¿no? A veces el chiquito pide chocolate en el desayuno, ¿no? Pide, qué sé yo, pastillas, pide. ¿Le va a dar la mamá? No. ¿O no? Sería mala mamá si le da, ¿no? Desayuno chocolate, les empieza a dar pastillas y no le da un buen desayuno. ¿Sí? Y nosotros pedimos y a veces no recibimos, ¿por qué? Porque Dios sabe, ¿sí?, qué es lo que Él nos puede dar. ¿Ok? Entonces dice, pero hay algo aquí que nosotros tenemos que entender. Dice que Él nos oye. Pero si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, orar conforme a su voluntad, ¿qué significa? Yo me estaba preguntando. ¿Qué significa orar conforme a su voluntad? Primero, un privilegio que tenemos nosotros los cristianos, sí, para orar a Dios, ¿sabes qué es lo primero que tenemos que tener o ser? Es ser salvo. Es ser salvo. La salvación es lo primero de lo primero para orar al Padre. Ahora, el mundo, el incrédulo también ora. Pero Dios no tiene, ¿sí? O sea, Él no tiene la obligación de escuchar. Ahora, puede escuchar a un penitente, como es el caso del, ¿te acuerdas de ese, del publicano y el que va? Sí puede. Ahora, quizá un incrédulo puede pedir a Dios, pero Dios no tiene, podríamos decir, la obligación de responder a esa oración. Lo va a hacer si va a ir conforme al propósito que Dios está estableciendo en su soberanía para alguna situación. No sé si me has entendido. Pero aquí está, a nosotros dices, está hablando a los creyentes. Y lo primero que nosotros debemos ser, o para orar, es ser salvo. O sea, ser creyente, ser un hijo de Dios. ¿Me entiendes? Eso es lo primero. ¿Qué es orar conforme a su voluntad? Primero, ser salvo. Segundo, orar conforme a la voluntad de Dios significa también, ¿qué cosa? Confesar nuestros pecados. A veces vamos directo a la petición. No. Primero tenemos que confesar nuestros pecados. Porque hay quizás se ha roto una comunión, ¿sí? Hay un estorbo ahí. Es como decía el salmista en el Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, primero entrar y conforme a su voluntad significa confesar nuestros pecados. Decirle, Señor, o sea, tú sabes. Lo tercero que podríamos hacer para orar conforme a su voluntad es orar en el nombre de Jesús. Con el único objetivo de ¿qué? De dar gloria a Cristo Jesús. Lamentablemente se ha utilizado mucho esto en el nombre de Jesús y toda oración como un cierre o como un, qué sé yo, un estribillo, dice en el nombre de Jesús. Sí, no. Cuando dice en el nombre de Jesús es para glorificar a Cristo. ¿Sí? Y obviamente también nosotros vamos a glorificarnos, nos vamos a deleitar. Y cuando se trata de orar conforme a su voluntad, Dios ha enseñado a sus discípulos, ¿te acuerdas? Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos. No le dijeron, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a dividir los panes y los peces, no. ¿Qué le pidió a los discípulos? Jesús, no. Enséñanos a orar. ¿Y cómo les enseña el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos.
Lo primero en tu oración es exaltar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, papito, tú eres el rey, ¿no? Y ahí salen tus palabras, las cuales puedes expresar. Y ese es un modelo que Jesús les da. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después pedir por los demás. Antes de pedir por lo que tú quieres pedir para ti, debemos pedir por los demás. Venga a vosotros tu reino, o sea, Señor, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra. ¿Sí? Después de siempre puedes pedir por la provisión. Quizá hay una necesidad. Venga, ¿no? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y si hay un resentimiento en tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Decirle, perdonan, ¿sí? Nuestras ofensas, así como tú nos has perdonado. Y después cubrirte si vas a salir a la calle, si vas a salir. No me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. Hágase tu voluntad ahí, no sé, no sabes. Hay un modelo que Dios ha dado para orar conforme a su voluntad. Hay un modelo, pero hay una certeza aquí que Juan quiere establecer. Y la certeza es que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Confiadamente quiere decir entrar con libertad. Entrar con esa libertad como cuando mi nieta viene y dice, abuelito, ¿no? O sea, quiero esto, me dice, ¿no? Ayer me dijo, abuelito, quiero ver no sé qué serie. Quiero que me lo compres pipocas, quiero que me compres así. Ella cree que tengo el dinero del mundo, ¿no? ¿Sí? Quiero que me compres pipocas, papas fritas, quiero esto, ¿no? Así con una libertad y una confianza tal, ¿sí? ¿No? Entonces, esa libertad debemos tener. Y el versículo 16, sí, aquí hay ya un tema unos versículos bastante complicados de explicar, espero hacerme entender, ¿sí? Porque aquí lo que va a dar Juan, o sea, va a dar como un ejemplo en sentido negativo. En otras palabras, Juan va a dar una ilustración de cuando hay una petición que no es conforme a su voluntad. ¿Ya? Que no es conforme a su voluntad. He tratado de escuchar de muchos maestros, ¿sí? Es más, cuando yo estudiaba en los seminarios había una interpretación que daban. Y cuando decían, ¿sí? Vamos a leer el versículo 16 para que sepas de lo que estamos hablando, que dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Qué difícil este versículo, ¿sí? Y todos me han preguntado, muchas veces me preguntaron sobre esto. Muchos dan interpretaciones propias. Muchos dicen, aquí dices, si un hermano, o sea, uno que era cristiano, se ha suicidado, es una interpretación, no es lo que realmente es, ¿ok? Pero hay una interpretación, estos se han suicidado, no debes pedir por su alma, o sea, no debes pedir por él. Es una interpretación que escuché alguna vez, ¿ok? Ahora, yo al estudiar esto y tratando de buscar información de uno y de otro, decía, ¿cuál era el pecado de muerte del cual se está hablando aquí? Por lo cual uno no debe orar. ¿Cuál era el pecado de muerte? Obviamente Juan no identifica cuál es ese pecado de muerte del cual se está hablando. Pero entendemos que Juan sabía, y no solo él, sino sus oyentes sabían de qué específicamente era ese pecado de muerte. Que nosotros entremos a una explicación, ¿sí? Sería salirnos y poner nuestra interpretación de este versículo. Pero haciendo un esfuerzo y escuchando muchos eruditos en esto, ellos dan, de los muchos que hay, yo no te voy a dar porque vamos a tardar, hay dos posibilidades, las que más o menos se pueden manejar. Dos posibilidades para interpretar esto. ¿Ya? Hay dos posibilidades. Una de las posibilidades que muchos creen que es, ¿sí?
Cuando te digo que creen que es, tú no puedes, cuando alguna vez te pregunten esto, ¿sí? Tú también tienes que hablar así. Hay dos posibilidades o hay interpretaciones de aquello. ¿Sí? No hay una cosa certeza porque Juan no nos dice cuál es ese pecado de muerte. Aunque yo sé que a través de la Biblia el pecado más grande que el ser humano puede cometer es no creer en Cristo Jesús. ¿Sí? No creer en el Evangelio. Y eso te va a llevar a la muerte eterna. ¿Ok? Para que tú puedas entender estas dos posibilidades, de las cuales hay una interpretación, antes de decirte estas, primero te explicaré. ¿Te acuerdas que los judíos cuando vieron a Jesús, sí? Ellos en Mateo 12, del 31 al 32, ¿qué le decían a Jesús? Vámonos a Mateo, mejor leeremos esta parte para que tal vez puedas entender algo. En Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Por más que alguien ore por estos judíos, por estos de judíos que en ese tiempo adjudicaron los milagros de Jesús al poder de Satanás, porque de eso está hablando, ¿sí? Le dijeron, demonio tienes, ¿no es cierto? Por más que alguien ore por ellos, ¿sí? No hay más. ¿Sí? No hay más. No va más. Y según el contexto también se habla, o sea, los voy a decir después, ¿no? Muchos rechazaron el Evangelio, la verdad de Dios. En el contexto que el Juan está hablando, ¿qué pasó? ¿Se fueron? ¿O no? Se fueron. Y a veces uno dice, oraremos por ellos. ¿Sí? Para que vuelvan, ¿no? O sea, a veces nosotros tendemos en eso. Ahora, nosotros no somos Dios para saber realmente, ¿no es cierto? No podemos ver más allá de nuestro entendimiento, pero Dios puede reconocer, sabe todo. Y a veces Dios pone un alto a aquellos y les dice, no más, porque como dice Hebreos 6:6, ¿no ve? No hay más vuelta atrás para ellos. O sea, Dios ya determinó, en otras palabras, que se fueron con sus pies. Ellos decidieron irse. Y Dios dice en Hebreos 6:6, que dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque es imposible, dice, ¿no es cierto?, que los que una vez fueron, ¿qué cosa? Iluminados, o sea, una vez conocieron la palabra, les dieron la verdad de Dios, eso se llama, ¿sí? Conocieron el conocimiento de Dios y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea, volvieron a lo que era antes del mundo, porque un cristiano, vuelvo a repetirte, un verdadero cristiano, ¿sí?, tiene una nueva dirección, no puede volver atrás, no puede volver al mundo, a las cosas del mundo, se ha vuelto a las cosas del mundo, ¿sí?, se ha vuelto a las cosas del mundo, nunca fue cristiano, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, así de claro. ¿Sí? Le dije, ¿no? Sí. A un pastor que me encontré. No eran de nosotros. Porque un verdadero cristiano no puede recaer un tiempo. Pero si vuelve a las cosas de lo que antes era, no es. Y a veces Dios en su infinita sabiduría, por eso, Él solo conoce. Por eso dice Juan, sí, yo no digo que se ore, porque yo no sé si realmente
Yo no puedo entrar a la mente, solo Dios puede entrar a su mente. ¿Me entiendes? Pero Dios puede en un momento decir, no más, basta, ¿sí? Esta generación no entra, ¿sí? Hasta aquí llegamos. Jesús mismo dijo. Jesús nunca dijo, oren por estos judíos que me... No, está bien, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sí? Yo oro por los que tú me enviaste, por los que tú me daste. ¿Te acuerdas esos versículos? Yo oro por aquellos que tú me diste, no por los del mundo. Ahora, volviendo a estas dos posibilidades que se marcan, tal vez con esta introducción me vas a entender. Una posibilidad es que el pecado en cuestión, aquí, podría ser de un incrédulo que se dirige a la muerte eterna. ¿Qué significa esto? En este caso se trataría de un rechazo definitivo a Jesucristo, como el que cometieron aquellos que le adjudicaron los milagros de Jesús al poder de Satanás. Un rechazo definitivo. Hay personas que alegremente, con su boca, ¿sí? Dicen, yo no creo en ese Dios. ¿Me entiendes? Y no solo alegremente, con una altanería, con un orgullo y con una cosa, y dicen, yo no creo. Y no solo lo hacen público, lo hacen tal, que Dios dice, hasta aquí. Estos judíos que les decían, demonio tienes a Jesús, ¿sí? ¿No es cierto? Dios ya les dijo, hasta aquí. Hablen del Hijo del Hombre, lo que quieran. Pero contra el Espíritu Santo, que es que blasfeman, no hay perdón, no hay más. Así que por más que tú ores, ayunes y le pidas, por favor Dios, tú eres misericordioso, no hay más. Dios dice, no hay más. O sea, puedes orar, estoy parafraseando. Si quieres orar, dice Juan. Pero ¿sabes qué? Dios no va a oír esa tu oración. En contraste a lo que hemos estudiado, que Dios oye nuestras peticiones. Pero en algún momento Dios, en su soberanía, en su prerrogativa, porque Él dice, no, yo seré clemente con el que quiera ser clemente, piadoso con el que quiera ser piadoso. Yo seré. Es Dios. Y dice, no más. Y peor para aquellos que rechazan. Y acuerda el contexto del cual Juan está escribiendo. ¿Sí? Muchos se fueron. Muchos se salieron. Y Juan les está diciendo, sí, hay pecados, sí. Vamos a volver al versículo. Es una de las posibilidades esa, ¿sí? Si alguno viere, ahora, mira, si alguno viere a su hermano, ahora, esta palabra hermano pareciera indicar que es un cristiano. Sí, puede ser, por eso. Pero también sabemos que en esta carta hay muchos que decían ser cristianos, pero realmente no lo eran. Pero dice, pero si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿pero cuál es ese pecado? No hay, no nos dice, así que yo no te puedo decir. No sé, yo mismo no sé. O alguien sabe. No sé. Pedirá y Dios le dará vida. Muy bien. Una segunda posibilidad es de que no se esté refiriendo a un incrédulo, sino a un creyente. A un verdadero creyente. ¿Ya? A un verdadero creyente. Cuando celebramos la cena nosotros del Señor, ¿sí? ¿Qué les pedimos antes de celebrar la cena del Señor? Que cada uno se examine a sí mismo. Porque hay muchos de aquellos que, ¿sí? Al no examinarse a sí mismo, ¿sí? Celebraron la cena del Señor. Y en la soberanía de Dios, ¿qué hizo Dios? Los durmió. O sea, en la palabra los mató. Ahora, no todo aquel hermano que muere joven, ¿no? Dice, es que vivía una vida de pecado y celebró la cena. No. Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Le mintieron a Dios, al Espíritu Santo. Y ahí podemos... Esa parte alguna vez los testigos de Jehová nunca me han podido explicar. Yo les decía, a ver, y me hablaban alguna vez, les decía,
busquen su Biblia, le decía Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y ahí tú sabes la historia, ¿no es cierto?, de Ananías, ¿sí? Y Zafira dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. Aquí dice, ¿no veo? No, Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedará a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres. ¿A quién mintió? Sino a quién dice, a Dios. Pero arriba, ¿qué dijo? Espíritu Santo. ¿Y por qué dice aquí a Dios? Porque Dios, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Has mentido al Espíritu Santo. Y más abajo les dice, has mentido a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron y levantaron. No, etcétera, no. Hay momentos en los cuales el Señor dice, aunque ores por Ananías, estoy parafraseando, aunque ores por Ananías y Zafira, ¿sí? Dios ya ha determinado algo. Pero la Biblia dice que Él atiende, Él oye las oraciones de los justos, o sea, mi oración, ¿sí? Él oye, ¿sí? Es más, tengo la certeza de que el Señor, ¿sí?, va a contestar mi oración. Pero Juan está estableciendo un contraste y está diciendo, les está dando un ejemplo de decir, no toda oración va a ser contestada por Dios, si no está conforme a su soberanía, conforme a su voluntad. No sé si a veces no me dejo entender. Entonces, quizás no se está refiriendo a un incrédulo, sino a un creyente. O sea, cualquiera que sea el caso, ya sea la primera, que se está refiriendo de un incrédulo o de un creyente, ¿sí? Lo que Juan dice es que orar por quienes están cometiendo pecado de muerte no dará lugar a los resultados que de otra manera podrían esperarse. Entonces, cuando te diga, ¿cuál es ese pecado de muerte? No sé. ¿Sí? Juan no nos identifica. No identifica cuál es. Seguramente en ese tiempo ellos sabían cuál realmente era ese pecado de muerte. ¿Sí? Nosotros no podemos ir más allá de aquello. Podríamos dar estas dos interpretaciones. ¿Sí? Pero entiendo que por más que pida y ore, si Dios ya ha establecido algo, punto final. Hasta ahí llegó. ¿Sí? Por eso Juan les dice, en el versículo 16 al final, ¿sí?, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. En otras palabras, Juan no prohíbe orar por dichas personas, ya que es imposible saber quiénes son. Simplemente estableció que la oración que se haga a favor de ellos no recibirá respuesta. No recibirá respuesta. Por más que seas un hijo de Dios, ¿sí?, no va a recibir respuesta. No va a recibir, porque Dios ya establece. ¿Sí? Él ora, pero te estoy diciendo, ¿sí?, si Dios ya ha establecido algo, así será. Y Juan, entonces, en el versículo 17, está recordando, ¿sí?, a sus lectores, lo que es el pecado. Toda injusticia es pecado. ¿Sí? ¿Cuál es el pecado de muerte? No. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Vuelvo a repetir, no sabemos. Pero toda injusticia al final es pecado. Y lo que tú deberías saber entonces, en relación a este punto, dirías entonces, todo es pecado, sí, todo aquello que quebranta la ley es pecado. Todo aquello que viola la ley es pecado. Y lo que me corresponde a mí como cristiano es, bueno, primero, confesarlo. ¿Sí? Confesarlo, ¿sí?
Pero no basta confesar, ¿no es cierto? Ah, Señor, soy un miserable, ¿no? Porque la Biblia también me dice que una vez que confieses el pecado, tú tienes que abandonarlo. Ese pecado. ¿Sí? Abandonarlo. Lo tercero es pues sentir esa vergüenza por haber pecado. Oh, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado de muerte? ¿Sí? Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, entonces, otra tercera cosa que sabemos, por lo que hemos ya estudiado, que sabemos que tenemos victoria sobre el pecado. ¿Te acuerdas ya que habíamos estudiado esto? ¿Qué dice el versículo 18? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ya hemos hablado de aquello, ¿no es cierto? Ya no es una vida continua de pecado de la que vive. ¿Sí? Ha cambiado nuestra dirección. Ya no es una vida continua. ¿Vas a pecar? Sí, pero ya no va a ser un común denominador en tu vida. Pecar, no. Por eso dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Vaya. Nosotros como cristianos, aquí está definiendo que no podemos vivir una vida continua de pecado. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Los incrédulos no pueden hacer nada más que pecar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Son pecadores de nacimiento. Son esclavos del pecado, enemigos insolentes y rebeldes a Dios. Y sobre todo se hallan bajo el dominio de Satanás. Pero nosotros, considerándome que soy creyente, ¿sí? Como dice el versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, nosotros no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado pues es incompatible con la ley de Dios. Los redimidos, ¿qué deberían hacer? Aman su ley. Deberíamos tratar de obedecer la ley de Dios. Hacer el esfuerzo de obedecer los principios de Dios. ¿Sí? No podemos vivir habitualmente violando, seguir pecando una y otra vez. Una y otra vez. Si alguna vez sigues cometiendo eso, ponle a las esposas, ¿no? A veces con mi esposa, ponle un alto ahí. Oye, lo mismo, 10 veces ya, 20 veces la misma cosa. Es que no, deja eso. Deja. Arrepentirte, déjalo, ya pasó, lo que sea. ¿Por qué? Porque no podemos seguir amando, o sea, no podemos, nuestra naturaleza ya es distinta. Es incompatible con la obra de Cristo. Nosotros ya no podemos llegar a ese punto. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Tenemos un nuevo nacimiento, una nueva simiente, una nueva naturaleza. Por eso dice, victoria sobre el mundo. Sabemos que tenemos victoria sobre el pecado. Ya debe caracterizar en nosotros un patrón de justicia que caracteriza a los redimidos, mientras que un patrón de injusticia caracteriza a los no redimidos. Ahora, Satanás puede tentarte, sí. Puede tentarte, puede hostigarte, pero nosotros tenemos una seguridad en Cristo Jesús, o sea, le pertenecemos a Él. Por eso dice, y el maligno, o sea, el versículo, y el maligno no le toca, o sea, no me toca, ¿por qué? Porque Cristo es el que me guarda. Porque Cristo, Dios, dice, aquel que fue engendrado por Dios, o sea, refiriéndose a Cristo, Él es el que me guarda. Él es el que me preserva de un modo sobrenatural, que yo quizá no veo. Dios realmente el poder de Dios garantiza la seguridad del creyente. Él me cuida.
No va a ir, Satanás no va a tomar sobre mí ventaja más allá de que Dios no lo permita. Puede ser que lo permita en algunas situaciones, circunstancias, como en el caso de Job, ¿te acuerdas? ¿Sí? Pero no va a ir más allá de lo que Dios no lo permita. ¿Por qué? Porque hay una promesa. ¿Sí? Yo he nacido de Dios, por tanto, sí, el maligno no me toca, a no ser por el conocimiento y el consentimiento de Dios. ¿Estás captando? Sabemos, por eso dice, sabemos que tenemos victoria sobre el pecado. Sí, sabemos. Que nada nos va a separar del amor de Dios, nada. Y Juan, el versículo 19, también da a conocer, haciendo ese resumen, y le está diciendo, sabemos, otra cosa que has entendido en estos, ya estamos llegando al final, ¿qué sabemos? Que pertenecemos a Dios. Por eso dice, versículo 19, sabemos que somos, ¿qué cosa? De Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras está diciendo, sabemos nosotros que pertenecemos a Dios y ya no al mundo. ¿Sí? Mira ese privilegio, ¿no? Que debería consolar a todos los creyentes. Además de que tenemos vida eterna. Además de que nuestras oraciones son contestadas. Además de que tenemos victoria sobre el pecado. Ahora dice, sabemos que somos o pertenecemos a Dios y ya no al mundo. Por eso dice aquí, y el mundo entero está bajo el maligno. Ya no eres de este mundo. ¿Cuántas veces hemos dicho? Ya no somos extranjeros y peregrinos, dice, ¿no es cierto? En primera de Pedro 2:11. Somos ciudadanos del cielo. El mundo entero, dice, este sistema de maldad que hemos ido estudiando durante estos capítulos, ¿sí? La política, la economía, la educación, el entretenimiento, ¿sí? Y sobre todo la religión, ¿sí? Está bajo el poder ¿de quién? Del maligno. ¿Y sabes qué? Sabemos que nosotros ya no somos de este mundo. ¿Cómo sé que ya no soy de este mundo? Porque tu prioridad ya no son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ni los deseos de la carne. Tu prioridad es Dios, ¿sí? Su iglesia. Esa es tu prioridad. Ya no eres de este mundo. Claro, vivimos en este mundo, ¿sí? Pues si no trabajas, no comes. Pero ya no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sabemos que tenemos vida eterna, tenemos un lugar allá en la eternidad. Y termina Juan, ¿sí? Versículos 20 y 21, ya volviendo de lo que empezó. ¿Sí? Del versículo 1 al 4, Juan comenzó con la venida del verbo de vida, que es Jesucristo. Y el versículo 20 y 21 dice, pero sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido. ¿Sabes o no sabes? Si crees, no veo, no. Si no, no tienes. Si no crees que Jesús vino, que Dios hizo carne, que es humano, podemos decirlo así, ¿sí? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Alguna evidencia de que realmente el Señor es que tú entiendes lo que se te estoy explicando. ¿Ya? Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Para el mundo natural, todo lo que hablamos debe ser locura. Es lo que no dice la Biblia. Pero Jesús nos da entendimiento. Por eso nosotros creemos, yo por lo menos creo 100% que la Biblia es palabra de Dios. Y no tengo que pedir una prueba de que si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Yo creo. Si la Biblia me dice algo, yo creo. ¿Por qué? Pues entiendo, me ha dado entendimiento. Me dio entendimiento. Y nos ha dado entendimiento, dice, para conocer lo que es verdadero. Yo conozco esto. Para mí esto es verdad, listo, no hay. Para mí eso es absoluto, no es relativo. Aquí dice, es verdad. No voy a cuestionar nada. Y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida
eterna. Entonces, la quinta cosa que conocemos o sabemos es que Cristo es el verdadero Dios. A eso se está refiriendo. Cristo es el verdadero Dios. Cristo, Él ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. La Biblia nos enseña que la única manera de conocer a Dios verdadero y vivo es a través de ¿quién? De Jesucristo. Y termina Juan esta epístola con una advertencia. ¿Cuál es la advertencia que termina? Versículo 21. Hijitos, está hablando ya a los creyentes. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, pareciera un cambio, ¿no? ¿Sí? Pero muchos creen, que es probable que Juan estaba escribiendo esta epístola en Éfeso. ¿Ya? Pero más allá si fuera Éfeso, ¿sí? En ese tiempo había mucha inclinación a los ídolos. ¿Te acuerdas? En Éfeso estaba ahí la gran diosa Diana, ¿no es cierto? ¿Sí? Artemisa, que llama, ¿sí? Templo, ¿sí? Una maravilla que había en ese tiempo, ¿sí? Los corintios estaban inclinados a los ídolos. Entonces Juan les da una advertencia final, ¿sí? Y les dice, en otras palabras, que sabemos que idolatría es cualquier cosa que pueda elevarse sobre Dios, ¿no? En el corazón del hombre. Cualquier cosa que está sobre Dios, eso es idolatría. No solo esas imágenes que tú puedes ver ahí. Bueno, un ídolo nada es al final. Pero aquellos que adoran al que está atrás de ese ídolo, sí, ya es idolatría. Cuídense, les dice. En el contexto que está Juan, había mucha inclinación a los ídolos, a la idolatría. Cuídense, hermanos. Entonces Juan termina esta epístola, ¿sí? Haciendo ese resumen. Nosotros sabemos, dice, sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que Dios contesta nuestras oraciones conforme a su voluntad. Sabemos que tenemos victoria sobre el pecado. Ya tenemos una nueva dirección en nuestra vida. ¿Vamos a pecar? Sí. ¿No somos perfectos? Sí. Pero tenemos una nueva manera de ser. Y eso es victoria. ¿Sí? En algunas áreas de nuestra vida batallamos, sí. Pero vamos a tener la victoria en algún momento dado. Sabemos que pertenecemos a Dios y ya no a este mundo. Pero lo más importante para saber si eres un verdadero cristiano, ¿sí? O eres un verdadero creyente, es saber que Cristo es el verdadero Dios, que Él es el único, ¿sí? El camino, la verdad y la vida, que es el único medio que Dios ha puesto, ¿sí? Para que nosotros podamos ser salvos. No hay otro camino al cielo. Las buenas obras no te llevan al cielo. Cualquier otra religión no te lleva al cielo, ¿sí? No hay más que Cristo, el único camino que te va a llevar a la vida eterna. Oremos para terminar. Gracias, papito, por toda esta enseñanza que tú nos has dado, por todo el conocimiento que nos has podido mostrar en estas semanas, bendito Dios. Dios mediante, Señor, y en tu voluntad y en tu soberanía, Señor, podremos seguir escudriñando, Señor, lo que sigue por delante, para poder, Señor, seguir aprendiendo tu palabra, papito. Gracias, Señor, que todo conocimiento, todo mandamiento, Señor, haz recuerdo a mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por su fidelidad, papito. Gracias porque ellos han seguido siempre adelante hasta este tiempo. Gracias por esta iglesia, por este lugar, Señor, donde nos has permitido enseñar tu palabra. Muchas cosas han sucedido, Señor. No sabemos, pero, Señor, lo único que podemos entender es que tu soberanía está presente, bendito Padre. Gracias, Señor, por todo este tiempo que tú nos has regalado, por todas las ofrendas que domingo tras domingo han traído, Señor, descanso, Señor, especialmente a mi persona, por todas las obligaciones que tenemos, porque entendemos también que hay una necesidad, Señor, de poder sostener este lugar. Gracias, Señor, porque me estás llevando a un lugar, a una morada, Señor, en la cual quizá va a ser un descanso mío, Señor, nuestra
preocupado mes tras mes y aún de poner carga a veces entre mis hermanos. Un lugar, Señor, que en tu fidelidad y no sé, incluso, Señor, no sé, la verdad es inexplicable aquello que tú me has regalado, papito, que sea para tu obra, Señor, es tuya, Señor, y pues te agradezco, Señor. Gracias, papito, por las ofrendas que hoy van a depositar, si es que así lo hacen, papito, bendice aquellas, no podemos dejar de hacer aquello. Y gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, papito, por Álvaro, Señor, José, su esposita, Señor, Aide, Danielita Ríos, Claudita, las hermanas, mi hermana que está aquí con sus 2 hijitos. Cuídalos, papito, bendice sus vidas, las hermanitas Equises, Señor, sé tú quien puedas cuidarles, protegerlos, bendito Dios. Si cualquier situación pasa de aquí en adelante, papito, te encomiendo, Señor, sus vidas, cuídalos, protégelos, Padre. Gracias, papito, por ellos, por los que aún se han ido, por alguna circunstancia que solamente tú conoces, que en algún momento, Señor, han sido instrumentos, Señor. Sé tú, Señor, en tu soberanía, Señor, qué es lo que esperas de cada uno de ellos, Señor. Gracias por todo, papito, por mi esposa que siempre está fiel. Gracias por todo, papito, y te agradezco infinitamente por las enseñanzas que tú nos has regalado en estos meses, bendito Dios. En tu voluntad, en tu soberanía, Señor, volveremos de aquí adelante y pues te agradecemos por todo, Padre. En nombre de Cristo Jesús, papito, hago esta oración sabiendo que la oración va a ser contestada. Bendícelos a cada uno de ellos, cuídalos, protégelos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.